¿Qué tal amigos, amigas? Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos en una nueva clase de literatura. Estamos en la semana 30, ¿sí? Estamos en la semana 30, la última semana, la última semana, para luego estar de vacaciones, estar todo happy, todo tranquilo. ¿Ya? Estamos del tercer bimestre, ya pronto se viene el cuarto bimestre. Y esta semana, este día, vamos a realizar la clase sobre, ya tienes por acá, la metamorfosis, ¿sí? La metamorfosis. Muy bien. Vamos a poner aquí la metamorfosis. ¿Ah? Y vamos a explicar un poco de qué se trata esta cuestión. Muy bien, tú sabes la metamorfosis, semana 30 entonces, de tu curso favorito literatura, ¿sí o no? Muy bien, claro está. ¿Ah? A ver, comencemos. Si tú te acuerdas, la semana pasada estuvimos hablando sobre el vanguardismo, ¿sí o no? Claro, estuvimos hablando sobre el vanguardismo, estuvimos hablando sobre varios ismos, estuvimos hablando, por ejemplo, acerca del contexto que se desarrolló en el siglo XX, ¿ya? Que existieron varios ismos, como por ejemplo el expresionismo, el cubismo, ¿no? Diversos ismos, ¿sí? Diversos ismos del surrealismo, por ejemplo, ¿ya? Que se desarrollaron al mismo tiempo en el siglo XX. Recuerda que tenemos el contexto de la Primera Guerra Mundial. Y esto es muy importante saberlo, porque dijimos que la poesía, en general, la literatura que se va a desarrollar en esta época, va a ir en contra de lo tradicional, va a tratar de destruir, de darle un portazo a lo que ya estaba establecido. En ese sentido, vamos a ver una de las obras más representativas del vanguardismo, y no en poesía, sino lo vamos a ver en narrativa. Ya luego, a su debido momento, hablaremos acerca de la poesía. Y esta es la metamorfosis. ¿Sí? Aquí tienes una portadita. ¿Ah? Y la metamorfosis, amigos, amigas, ¿de quién es? Ahí se puede ver claramente de quién es. Ahí lo ves, ¿o no? Claro. Es de... Ahorita lo voy a poner aquí. Este individuo, orejoncito. Ahí está. Franz Kafka. Franz Kafka. Pero qué carita, ¿eh? Franz Kafka. ¿Ya? Un genio de la literatura, uno de los grandes genios de la literatura del siglo XX. Y probablemente uno de los cuentistas más importantes de todos los tiempos, ¿sí? Todos los cuentistas de esta época tienen algún tipo de influencia de este hombre, de Franz Kafka, ¿ya? Es un escritor valiosísimo que lamentablemente cuando estuvo vivo nadie lo reconocía como ahora, ¿ya? Era técnicamente un desconocido. ¿Ya? Vamos a ver un poquito, porque la clase no va sobre eso, vamos a ver un poquito de su vida, ¿sí? Muy bien, entonces, la clase de hoy toca desarrollar la metamorfosis, que es una de las obras más conocidas, más populares, sin duda la más popular, de Franz Kafka. Franz Kafka. Entonces, cuando veamos quién es el autor de la metamorfosis, pues vamos a poner aquí a tu amiguito Franz Kafka, ¿no? ¿Ya? Franz Kafka. Profe, ¿de qué país es Franz Kafka? Mira, amigo, amiga, Franz Kafka nació en lo que hoy vendría a ser la República Checa, ¿ya? Ha tenido diversos nombres, ¿sí? República Checa hoy, hace unos cuantos años, ya décadas, se llamaba Checoslovaquia, ¿ya? En la época de Kafka, ¿ya? Que bueno, él nació en la República Checa, en la ciudad de Praga. Praga formaba parte, ¿ya? Del Imperio Austrohúngaro, ¿ya? Pero así, de forma muy cabal, muy directa, Franz Kafka hablaba el idioma alemán, ¿ya? O sea, su literatura está en lengua alemana, ¿ya? Escribió en lengua alemana. A pesar de haber nacido, pues, en esta ciudad que es Praga, y que
hoy en día sería el país de la República Checa, que está bastante cerca, pues, de lo que vendría a ser, pues, Alemania, ¿no? Austria, Hungría. Muy bien, perfecto. Entonces el autor es Franz Kafka. Recuerda que nace en Praga. Vamos a poner aquí. Nace en Praga, que queda en la República Checa. En la República Checa. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Es uno de los lugares más bonitos de Europa, por lo que se tiene entendido, con mucha cultura, con mucha tradición. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver entonces algunas cositas. Por ejemplo, veamos acerca del género de la metamorfosis. ¿Cuál es el género, profe? El género es el género narrativo, ¿sí? Yo supongo que tú ibas a saber eso porque estábamos diciendo que la metamorfosis tiene esta característica, ¿no? No es poesía y es un relato, el género es narrativo, ¿ya? De forma obvia. Género narrativo, no te vayas a olvidar, ¿ah? Género narrativo. Especie. Profe, ¿qué es la metamorfosis? ¿Una novela o un cuento? ¿Cuál es la especie? Porque el género narrativo tenemos diferentes tipos, ¿cierto? Cuento, novela, puede ser una leyenda, puede ser un mito. ¿Qué cosa es, profe? La especie, ¿ya? En cuanto a la especie, vamos a ponerla acá, bien pegado, ¿ya? ¿Ya? Aquí hay una cuestión un poco curiosa. ¿Por qué? Porque la metamorfosis es un relato lo suficientemente grande para ser un cuento largo, pero es lo suficientemente corto, ¿ya? Lo suficientemente corta la metamorfosis para no ser considerada, pues, una novela, ¿ya? Entonces está en esa cierta, ¿no? Está en ese cierto camino entre ser un cuento y pasar a ser una novela, ¿ya? Sería un cuento, pero un cuento largo, ¿ya? O también podría ser una novela, pero sería una novela cortita, porque tiene más o menos exactamente unas 70 páginas. En su versión original tenía unas 70 páginas. Entonces, podemos estar hablando de una novela corta, ¿no? Porque la mayoría de novelas, amigos, amigas, tienen 120 páginas hacia adelante, ¿ya? Hasta 100 páginas. Hay novelas de 100 páginas, es una novela corta, ¿ya? Pero esa no tiene 100, tiene 70, entonces como que no cumple tanto ser una novela, ¿ya? Algunos le llaman novela corta o cuento largo, ¿sí? Cuento largo. Mira, entre ambas, la que más se ajusta a una característica sería el cuento, ¿ya? El cuento largo. ¿Por qué? Porque la metamorfosis tiene no muchos personajes, tiene no muchos ambientes, cosa que ya habíamos hablado un poquito acerca del cuento, ¿te acuerdas? ¿Ya? No tiene muchos personajes, no tiene muchos ambientes, ¿ya? Entonces eso presta a entender más como cuento que como novela a esta obra, ¿ya? Pero igual, siempre ahí está como que la duda, ¿no? Nada está totalmente cerrado. O novela corta o cuento largo. Ambas valen, ¿sí? Muy bien, ambas valen, ambas valen. ¿Qué más? Hay un narrador omnisciente, quiere decir que hay un narrador que es como que si lo supiera todo, ¿ya? En esta característica sí es muy clásico. Luego también está en tercera persona, ¿m? Típico. Hay una narración lineal, ¿ya? En eso no es muy vanguardista, no es muy extraño, no es muy rupturista, ¿sí? Luego tenemos algunas características más, ¿ya? Algunas características más, como por ejemplo, ¿sí? Características, ¿sí? Unas características más, ¿ah? Como por ejemplo, las descripciones detalladas, ¿sí? Descripciones detalladas, que esto por ejemplo no es propio de la vanguardia, sino es propio incluso de movimientos anteriores, como por ejemplo el realismo, ¿ya? Aquí en la vanguardia también se utiliza. Uso de elementos grotescos, sí, ¿ya? Esto sí es algo curioso, particular, extraño, repulsivos, como cuando describen a los insectos, en este caso la historia cuenta, el relato cuenta, ¿no?
la penuria que tiene, ¿no? Gregorio Samsa, así se llama el personaje, Gregorio Samsa, ¿ya? Al convertirse en un insecto, ¿ya? Un insecto que podría ser cualquier tipo de insecto, ¿ya? Muchos dicen, es una cucaracha. No, no necesariamente es una cucaracha, ¿ya? Parece cucaracha, pero no te dice en ningún momento que sea cucaracha. Podría ser hasta una mosca, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Uso de elementos grotescos, ¿ya? Hay como que cierta repulsión, ¿no? Mucha gente le tiene repulsión a los insectos, entonces, en ese sentido, ¿ya? Habla, por ejemplo, de la viscosidad de las patas, o habla de que tiene alas, o habla que se siente un poco, ¿no? Que les cuece un poco el cuerpo, porque, ¿no? Empieza a cambiar de forma extraña, ¿ya? Y él no sabe lo que está pasando, ¿ya? Como que cualquier persona, ¿no? Le pasa algo y empieza a describir su problema. Entonces, en ese sentido, el lenguaje es grotesco, ¿ya? Esto sí es un poco innovador. Mira, te contaré así rápidamente un poquito antes de continuar. A Kafka le gustaba mucho la literatura realista. Uno de sus escritores favoritos era Gustave Flaubert, que tiene un estilo un poco parecido. Es grotesco. ¿Te acuerdas de Gustave Flaubert, el de Madame Bovary? Ya, a ese, ya. Kafka le gustaba mucho la literatura de Flaubert. Entonces, por ahí tiene este estilo pesimista, con descripciones detalladas. Pero el estilo que maneja ya es distinto, y es de otra época muy, muy, muy distinta, que es el vanguardismo. ¿Ya? Flaubert, si tú te acuerdas, el realismo es el siglo XIX, mientras que Kafka tiene que ver con el siglo XX ya. ¿Ya? Comienzos del siglo XX. ¿Ya? Muy bien, profe, ¿de qué año es la obra La Metamorfosis? La Metamorfosis es de 1915, 1915, ¿ya? Es una de las pocas obras que tiene Franz Kafka publicadas, ¿ya? Publicó La Metamorfosis, publicó Un cura rural, es un cuentito, ¿ya? Una colección así pequeña de cuentos, y ya en que sacaba la sacaba en revistas, ya no publicó la colección entera, sacaba un cuento por aquí, un cuento por allá, un cuento por allá, un cuento por allá, ¿ya? Y eso fue todo. Él trabajaba en de funcionario, ¿ya? Había estudiado Derecho, su padre le había conseguido un puesto, ¿no? Tenía que ir a una oficina, ya, ¿no? Trabajaba como que en secretaría, vivía aburrido, no le gustaba mucho la vida, porque él no quería ser no quería estudiar derecho, no quería trabajar así en una oficina, ¿ya? Llevando documentos de aquí a allá, ¿no? Entonces el hombre vivía aburrido, sin ganas, ¿ya? De aquí de vez en cuando por ahí salía, escribía, escribir sí le apasionaba mucho, porque él deseaba, él soñaba ser escritor. Pero pues su familia, su padre sobre todo, que se llamaba Hermann Kafka, era una persona de carácter muy fuerte al parecer. Y el pobre Franz vivía siempre a la sombra de su padre. Por eso le ves esta cara de atormentado, de niño bueno también. ¿Eh? Y pues su padre era algo así como un fantasma para él, ¿no? Inclusive Franz tiene una obra que se llama Cartas al Padre, ¿ya? Donde le escribe una extensa carta al padre diciéndole cuánto, ¿qué se podría decir? ¿Ya? Cuánto sentía no ser sincero con él, no poder manifestarle toda la impotencia, toda la rabia que le daba, ¿ya? Porque realmente tenía mucho resentimiento hacia su padre, ¿ya? Como te digo, esa figura impositiva que era su papá, muy fuerte, dura, ¿ya? Que le decía, tú tienes que hacer esto en la vida, ¿ya? Y si no lo haces, y si no haces lo que yo digo, no quieres hacer lo que yo digo, no importa, igual lo vas a hacer, ¿ya? Porque el que te da trabajo soy yo, ¿no? Y Kafka simplemente, pues, Franz obedecía nada más, ¿no? Vivía a la sombra de su papá. Su mamá no, su mamá era una persona así de carácter muy discreto, casi pasaba inadvertida, ¿no? Entonces aquí Kafka tuvo que someterse a la familia, ¿ya? Muy bien. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Te hubieras revelado? ¿Hubieras seguido? ¿Ya? Es cuestiones ya de adulto, ¿no? Porque ahora de niño, normal, pues nos vivimos con la familia, pero después ya, cuando uno ya se hace mayor, 30 años, ¿ya? O más, como tenía Kafka, y había que decidir, ¿no? Entonces Kafka vivió al yugo de la familia, ¿no? Supeditado. Se inscribe dentro de la corriente expresionista, ya recuerda, es expresionismo, ¿sí?
expresionismo. Por ejemplo, mira esta imagen, ¿no? ¿Recuerdas que el expresionismo tenía muchas rayas? ¿Te acuerdas la pinturita, el grito, sí o no? ¿Ya? Mira, por ejemplo, ¿no? Aquí hay una animación expresionista de Kafka. A mí me parece bien chévere, ¿no? Muy bien. Kafka escribiendo, ¿no? Imagínate con el poquito tiempo que tenía, ¿ya? Con todo lo opresiva que era la vida en Praga para él, ¿ya? Vivía angustiado el pobre, ¿ya? Al parecer tenía problemas psicológicos Kafka, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Era un poco neurótico el amigo Kafka, ¿ya? Sigamos, sigamos, sigamos. Es una obra alegórica sobre la condición humana, ¿sí? Sí, hay mucho de alegoría, hay mucho de simbolismo, ¿no? Simbolismo no como la corriente, sino lo que interpreta, ¿no? O sea, la obra quiere decir una cosa, ¿ya? Que hay que saber analizarla para poder desentrañar qué cosa te está tratando de querer decir, ¿no? Como que hay un mensaje oculto a entender. Entonces, ahorita que te voy a contar la obra rápidamente, no es simplemente, ya habla sobre una persona que se convirtió en un insecto y su familia no lo quería y luego se murió. No, es mucho más que eso. ¿Ya? Realmente hay que saber captar, hay que saber interpretar el mensaje. Muy bien, contiene elementos autobiográficos, porque aquí vas a ver la pelea que tenía el personaje principal con el padre, un padre hostil, un padre pintado como malo, como un enemigo, la mamá muy sumisa, ¿ya? Una hermana que lo quiere pero luego no, ¿no? La sociedad que no lo puede entender, ¿ya? Sus neurosis, sus crisis, todo está aquí, ¿ya? Muy bien. Luego, presencia de lo absurdo. Sí, la vida es absurda. ¿Ya? La vida es absurda. Parece que tiene lógica, pero en el fondo no. ¿Ya? Porque no sé si has visto, ¿no? Por ejemplo, no, no es por ser mala onda, pero no sé si has llegado a ver estas noticias en las cuales la gente va a la playa, toda feliz así, a la playa, ¿no? Se va, se compra su bikini, justo está entrando por entrar a la playa, ¿ya? Y en la noticia, ¿no? Rayo fulmina persona que se iba a meter al mar, ¿ya? Eso, por ejemplo, no tiene sentido. ¿Cómo te vas a ir a meter a la playa y un rayo te mata así, ¿no? Cae un rayo justo cuando vas a la playa, ¿no? Ya. En ese sentido te digo que la vida a veces es absurda, ¿ya? Puede parecer que tiene lógica, pero de vez en cuando hay cosas que no tienen el más mínimo sentido. En la obra de Kafka, en la Metamorfosis y en otras obras también, porque escribió más, ¿ya? Novelas importantísimas, parece que las cosas no tienen mucho sentido. ¿Ya? Claro que Kafka exagera ese sinsentido, esa condición absurda. ¿Ya? Presencia del absurdo. Por ejemplo, en la Metamorfosis se puede ver que la transformación en un insecto que sufre el personaje principal, ¿no? Pues no tiene el más mínimo sentido, ni siquiera te lo explica. ¿Ya? De repente en el realismo, en el romanticismo, si te hubieran explicado, no, que a tal persona le pasó esto porque, ¿no? Tomó algo, alguien lo hechizó, qué sé yo. Pero no, aquí la persona se transformó en un insecto y no se sabe por qué. Y tampoco importa, ¿ya? La transformación en un insecto. Ya, muy bien. ¿Qué más? Y encima que te has transformado en un insecto y no sabes por qué, lo primero que haces, ¿sabes qué es? Querer ir a trabajar. ¿Cómo así, profe? ¿Sí? ¿Quieres ir a trabajar? ¿No te importa? No te importa por qué te has transformado en un insecto, no importa cuál es el sentido de tu vida, simplemente quieres ir a trabajar. Porque así te lo han ordenado. ¿Ya? Entonces, en ese sentido también, qué absurdo es esto, ¿no? ¿Ya? Qué absurdo es esto, ¿no? ¿Te pasan cosas raras? Igual el ser humano, no tengo que ir a trabajar, ¿no? Nada más. Eso. ¿Ya? Como que si estuviéramos maquinizados siempre, ¿no? ¿Ya? Ya no nos preguntamos por la vida, por los grandes problemas, sino hacemos lo que nos obligan a hacer siempre. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Otras cositas interesantes. Veamos por acá. Y esta es la más importante tal vez. El tema central. ¿Cuál es el tema central de la metamorfosis? El tema central de la metamorfosis es, amigos, amigas,
la deshumanización del hombre. ¿Ya? Vivimos en una época, bueno, el siglo XX, en el siglo XXI también, me parece que esto se ha hecho peor todavía, en que el hombre ya no es un hombre necesariamente, ¿no? ¿Ya? Bueno, el ser humano, digo, ¿no? Tomando varones, tomando mujeres, el ser humano en general, ¿ya? El hombre, el ser humano, ¿ya? Se ha deshumanizado. ¿Cómo se ha deshumanizado? Claro, se ha deshumanizado porque ¿ya? El ser humano ya no es simplemente el ser humano. El ser humano es su trabajo, el ser humano es su celular, el ser humano es qué ropa está vistiendo. Si la ropa es de marca, muy bien. Si no es de marca, ay, qué feo tú, ¿no? Si tu celular es caro, bonito, ¿no? Qué bien. Si tu celular es barato, ay, qué feo tú, contigo no me quiero juntar, ¿ya? Si tienes varios likes en Facebook o cosas así, ¿no? Te da más prestigio, más estatus, más qué sé yo, ¿no? Entonces, el hombre ya no es el hombre que piensa, el hombre que razona, el hombre que existe, sino es el hombre que, pues, está deshumanizado, no es como una maquinita, ¿ya? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el personaje principal simplemente trabaja, no se quiere, ni siquiera sabe por qué, porque ni siquiera trabaja mucho para él, trabaja para su familia nada más, ¿ya? Lo viven, ¿ya? Abusan de él, ¿ya? Y imagínate, le pasa una desgracia y lo primero que va a hacer es no preguntarse por qué, sino seguir trabajando, ¿ya? Entonces ahí se ve el tema central, la deshumanización del hombre, ¿ya? Hemos llegado a un punto que ya no importa tanto los problemas del ser humano, sino, ¿ya? Nos hemos vuelto muy frívolos, ¿ya? O hacemos las cosas sin pensar un poquito. Temas secundarios, temas secundarios, temas secundarios. El autoritarismo, ¿sí? El autoritarismo del padre, por ejemplo. La soledad del propio eh, Gregorio Samsa, la explotación hacia su trabajo, el absurdo que ya te conté un poco, la incomunicación porque luego no mantiene comunicación con su familia, la otredad, lo distinto, ¿ya? Muchos temitas importantes. Y luego aquí vas a poder ver que hay otros temas que son, por ejemplo, no, perdón, temas ya no, vamos a hablar sobre los personajes. Los personajes. ¿Ah? Y para esto, hay una que otra cosita que sería importante ver. ¿Ah? Aquí hay, por ejemplo, una escena interesantísima de Kafka, bueno, de la metamorfosis, donde tienes aquí a Gregorio Samsa que está en su cuarto y se ha despertado y obviamente ya está transformado en un insecto. Él aún no lo sabe, ¿ya? Él aún no lo sabe, pero ya luego pues lo va a notar, ¿no? Vamos a poner por acá. Los personajes, ¿cuáles son? Tienes a Gregorio Samsa, ¿ya? Que es el personaje principal. ¿Ah? Gregorio Samsa es el personaje, es el protagonista, ¿ah? Que sostiene económicamente a su familia, que un mal día se levanta convertido en un insecto, ¿ya? Él quiere, ¿no? Quiere ir a trabajar, ¿ya? Porque dice, ya está bien, soy un insecto, pero no, me urge ir al trabajo, ¿no? El jefe me va a descontar, el jefe se va a preguntar, ¿por qué no ha llegado Samsa? Si Samsa es el mejor trabajador, Samsa es el más puntual. ¿Ah? Entonces se siente angustiado, no sabe qué hacer. Quiere hablar, quiere gritar, pero le sale una especie de zumbido. ¿Ah? Quiere avanzar, hacer las cosas y en eso Sasuke se tropieza, cae sobre su caparazón porque tiene una especie de caparazón de insecto, ¿ya? Mueve sus patas viscosas y no puede avanzar. ¿Ya? Se siente desesperado, se siente como asfixiado, ahogado. ¿Ya? En ese sentido pues resulta bastante sofocante para el propio Gregorio, ¿no? Uno siente la angustia que siente el protagonista, ¿ya? Entonces se puede ver, ¿no? Que hay una cierta, ¿no? Un desequilibrio mental en el pobrecillo de Gregorio, ¿ya? La única que le hacía caso al principio era su hermanita, que se llamaba Grete, ¿ya? Pero luego ya progresivamente lo empieza a dejar, ¿no? ¿Ya? Gregorio representa la deshumanización, la alienación del hombre, mientras que Grete representa la solidaridad,
y luego va a representar la deslealtad, porque al principio era una hermana muy solidaria, pero luego ya no más está con él, ¿ya? Como que se aburrió de Sansa, ¿no? Al principio le movía los muebles para que él pueda trepar, porque a él le gustaba trepar por los techos, ¿ya? Le gustaba también comer terrones de azúcar de la cocina, los sacaba, ¿ya? Pero así muy calladito, porque él le tenía mucho miedo a su papá, ¿ya? Pero eso hacía, ¿no? Grete también tocaba el violín. Aquí hay una escena donde está tocando el violín para su hermano, ¿ya? Tocaba muy bonito el violín. Y el sueño de Gregorio era ayudar a que Grete pueda ingresar en un conservatorio. Conservatorio es un lugar donde es como una universidad para los músicos, ¿ya? Si tú tocas muy bien un instrumento, puedes ir al conservatorio musical y luego pues eres un músico profesional, ¿no? Quería pagar los estudios en el conservatorio a Grete, ¿no? Cosa que pues no va a poder hacer porque, bueno, ya verás. Muy bien. Entonces, eso pasaba, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí, Grete, toca el violín, ¿sí? Toca el violín. Toca el violín. Muy bien. Luego tienes la figura del padre, que es la figura, vamos a decirlo así, maligna, tiránica, bastante, pues, déspota, bastante cruel, ¿no? Representa el autoritarismo, la violencia, ¿sí? Muchos también ven que en la literatura de Kafka esto tiene que ver un poco con la guerra, con la imposición. El padre siempre simboliza eso, ¿no? La figura del poderoso, del tirano. La madre, por otro lado, simboliza la sumisión, ¿ya? Está como que reprimida, callada, ocultada, ¿ya? No habla. Y luego hay otros personajes, como son, por ejemplo, el gerente, que es el gerente, el jefe de Gregorio, que inclusive cuando se da cuenta que no va a venir, va a buscarlo, no va a ir a trabajar, va a buscarlo. Y luego, pues, Gregorio sale para recibir a su jefe, pero está todo convertido en un insecto, ¿no? Ya, con un montón de patas y así, ¿no? Y obviamente el gerente se va corriendo, ¿no? Luego la madre grita, la hermana también está, ¿no? Asustada. Y el padre obviamente intenta controlarlo como puede, ¿no? Entonces lo agarra había manzanas en una cesta, lo empieza a agarrar a manzanazos, ¿no? ¿Ya? Y le tira un manzanazo y ¡pum! Se le incrusta en el cuerpo el pobrecito, ya queda mal herido, Gregorio, ¿ya? Se mete a su cuarto, pero está así cojeando, y poco a poco esa manzana se va a pudrir, ¿ya? Se va a ir pudriendo, y esa va a ser la causa de la futura muerte de Gregorio, porque al final Gregorio muere, ¿ya? El gerente representa la explotación, el capitalismo, que te acuerdas que habíamos hablado algunas semanas antes. Luego están los inquilinos, que eran tres, ¿ya? Eran tres inquilinos, que significa más o menos en la obra el provecho personal que puede tener una persona. Esos inquilinos quieren ir a rentar el departamento que tenían, pero cuando ven que sale Gregorio convertido en un insecto, ¿ya? Porque el pobrecito de Gregorio se ve emocionado porque su hermana estaba tocando el violín y él pensaba que era, ¿no? Se le estaba dedicando esa pieza porque le gustaba mucho, pero no. La hermana simplemente estaba tocando para complacer a los inquilinos, ¿no? Porque su papá, su mamá le había dicho, oye, tú toca para que los inquilinos nos puedan rentar el departamento y podamos tener más dinero. Entonces Gregorio sale, los inquilinos ni bien lo ven, se van corriendo, ¿ya? Mientras que pues la familia se queda toda espantada, ¿no? Ya, al final obviamente lo corren, ¿no? Y luego, por ejemplo, también están las criadas. Las criadas. Las criadas van a ser tres también, ¿ya? La primera no sale mucho, luego se va, luego viene una segunda que le tenía mucho miedo a Gregorio, y luego llega la tercera, que la tercera es como que Gregorio le va y le viene, ¿no? Como que dice, no, señor, yo estoy acostumbrado a los insectos en mi casa normal. Si su hijo es un insecto, no hay problema, yo puedo con él, ¿ya? Hasta que esa criada un día abre la puerta, siempre le daba de comer, normal, ¿no? Lo tenía como que si fuera un perrito, ¿no? Ni miedo le daba. Hasta que un día, pues así funesto, abre la puerta la criada y ve que Gregorio ya estaba muerto, ¿no? Porque, como te digo, la manzana se le había pudrido, ¿no?
Entonces simplemente le avisa, ¿no? A la familia, oh, ya se murió, por si acaso, ya se murió, ¿ah? ¿Ah? Entonces el padre dice que se alivia mucho, se pone feliz, la madre, ay, bueno, ya pues se murió, ¿no? Así bien, bien hipócritas los dos. Y la hermana también, ¿no? No siente como que ya era hora. Y luego dice que al final, ¿ya? Tanto el padre como la madre ven que la hija se veía muy bonita y ya estaba como que próxima a casarse porque ya era toda una adolescente, ya una jovencita más que adolescente incluso, ¿ya? Acaba bastante cruel la obra, ¿no? Como que se muere Gregorio, pero la hija ya pronto se va a casar y va a tener su familia, ¿ya? Entonces, al fin nos libramos del insecto, ¿ya? Entonces, es una obra triste, es una obra pesimista, pero es una obra para reflexionar sobre la condición del ser humano que se ha deshumanizado, como te digo. ¿Ya? Cuídense mucho, chicos, ya nos vemos. Saludos, el profesor Jonathan Mostacero. Chau.